Jacobo Hernández, nuestro historiador, nos honra con su presencia el día de hoy para hablarnos, pues sí, de esta semana en la que ya estamos, la Semana Santa, donde, pues mucha gente diría, son vacaciones. Sí. ¿Pero por qué son vacaciones? ¿Por qué es tan importante, no? Oye, Claro. sí, eso es un buen punto, ¿eh? ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, buenos días Bienvenido, a todos. buenos días. Gracias. Pues hoy vengo acompañado de un libro que data del siglo XVII. Mira nada Oye, más eso. espérenme, déjenme Ve tantito. nada más Muéstrale, eso. muestra esto nada más, no te voy a quitar. Ve nada más las páginas. No lo quiero ni tocar, no No, te lo sí. voy a echar a perder. Bueno, hoy vamos a hablar de la Semana Santa en la Nueva España. Sí. Y este libro que traigo es de oración de Semana Santa del siglo XVII. ¿Por qué de oración? La actual avenida Juárez, Sí. que conocemos, fue inaugurada por Porfirio Díaz para inaugurar el monumento a don Benito Juárez, el hemiciclo. Pero antes de esto se llamaba Calle del Calvario. Y ahí durante casi 3 siglos y medio se hacían las procesiones alrededor de la Alameda donde estaban colocadas las capillas de la Semana Santa. Y se venía leyendo este libro recordando las estaciones o la pasión de Cristo. Claro. Mira. Al pasar por cada una de estas estaciones. Y este libro precisamente es de que se venían leyendo alrededor de la Alameda. Francisco, ¿ese libro cuántas páginas tiene? Alrededor de 500. 500 más o menos. páginas, exacto. ¿Y eso es todo lo que leían? Y es lo que iban leyendo Y le daban jueves, las viernes, vueltas. sábado y domingo. ¡Wow! Para hacer oración y estar en comunión los ¿Hace novohispanos. cuánto dices que fue esto? Esto es del siglo XVII, pero Ajá. esto inicia hacia 1590, en que los franciscanos establecen que debe haber, igual que en la Vía Santa, la Vía Santa en Roma, bueno, en Ajá. Jerusalén, perdón, Sí. debe hacer esa misma transición en la Ciudad de México y se establecen estas capillas o ermitas alrededor de la Alameda, donde la gente iba haciendo esta Y se oración. hace en lo que hoy es la Semana Santa. Se hacía Exacto. jueves, viernes y sábado. Ah, Bueno, el domingo previo de Ramos, ajá. Claro. pero se hacía jueves, viernes y sábado, sábado de resurrección. Hacían esta lectura los novohispanos. Y dejen contarles que esta calle del Calvario tuvo muchísimas modificaciones, porque la ciudad era una ciudad con agua, con laguna, y esta calle se mandó restaurar muchísimas veces para que los peregrinos que hicieran este paseo de oración en Semana Santa y de reflexión caminaran por esas calles. Pero los franciscanos, ¿por qué es tan importante que lo hagan los franciscanos? Porque ellos en el siglo XIV, un papa les concede que cuiden los lugares santos en Jerusalén, que cuidan la iglesia de Como la una Natividad, orden. como una orden, sí, que ellos se encargan de los lugares santos. Y esto es tan importante que los franciscanos nos llegan, en 1524 nos llegan 12 y establecen luego también que esto de la pasión de Cristo se lleve en la Ciudad de México. Y un dato muy interesante, fíjense que hubo un mexicano que se llamó Alonso de la Villaseca en el siglo XVI, Ajá. que él era tan rico, que mandó restaurar en Jerusalén la iglesia de la Natividad. Ah, caray, desde aquí la mandó construir allá. Mandó dar el dinero restaurarla. para que se Dio el restaurara y dinero se para rehiciera. restaurarla. Fue el patrocinador, El por así patrocinador, decirlo. porque se hacía también esta Oye, sí Semana tenía dinero. Oye, Para y hacer mandarnos eso. para allá. No, claro. Bueno, entonces, México tiene una gran presencia también en Jerusalén, de alguna manera. Pero ¿Cómo no? la Semana Santa la llevamos a cabo también con representaciones teatrales. Los franciscanos traen la pastorela, pero también traen el Via Crucis. Y los primeros Via Crucis de la ciudad datan del año de 1533, 1535, que se hacía la Pasión de Cristo en esta Ciudad de México. Y hoy tenemos 2 Via Crucis muy importantes. También, Actualmente. ¿El de Iztapalapa? El ¿Es de uno? Iztapalapa, Ajá. que Sí. es vamos a decirlo que es un Via Crucis que lleva más de 150 años, es del México independiente y otro del Zócalo. ¿Ese cuál es? Hay También hay una representación. una representación en la Pasión del Zócalo que lleva también 15 años y se hace también afuera de la catedral. Es muy nueva esta, Es entonces. 15 años, Sí, sí. 15 años, pero con una tradición de casi 4 siglos. O sea, si no podemos ir a Iztapalapa, nos damos una vuelta por el Zócalo, que está muy cerca Claro. de aquí, y vemos esta representación. Vemos esta representación, pero también lo que nos invita es ir a visitar los Cristos que donó el rey Carlos V que mandó a América para ser también celebrados en estas representaciones religiosas. Uno de estos Cristos está en la iglesia de la Santa Veracruz y otro en la Catedral Metropolitana. Verdaderas obras de arte del siglo XVI. Wow. En verdad que hay mucho que conocer. Es también una oportunidad para disfrutar el patrimonio histórico que tenemos en los actuales templos de nuestra ciudad. Sí, porque no importa que seamos creyentes o no creyentes. Aquí el final, el objetivo de esto es conocer nuestra historia, porque va muy ligada a la historia de nuestro país, a la historia de nuestra ciudad. Claro. ¿No? Todas estas tradiciones. Ay, está muy interesante, la verdad.
este tema ahora en vacaciones, en Semana Santa. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. No, ustedes que Te están lo muy bien. agradecemos muchísimo.